de la alegría. Así es, así es. Vamos a conectar con nuestra gente de EN Noticias para nuestro boletín informativo todavía, aunque vamos a tener esa conexión más adelante. Mientras tanto, ya la República Dominicana ha anunciado su Plan Nacional de Vacunación, Vacúnate RD. Así Sí, se llama el plan anunciado hoy por el presidente Luis Abinader. exactamente a esta hora ya el presidente de la República acudió al aeropuerto, van a hacer un acto simbólico, quizás del primer paquete de vacunas que lleguen. Realmente hay mucha interrogante sobre la vacuna, cuál será primero, pero el gobierno dio a conocer lo que es el plan, cómo funcionará, cuáles son las prioridades, quiénes serán vacunados paulatinamente, primero lo de primera línea, que son lógicamente los médicos, policías, la gente que está en el día a día, que corre más riesgo de contraer el virus. Bueno, y como decíamos esta noche, arriba el primer lote de vacunas por el aeropuerto Las Américas es la vacuna de AstraZeneca Oxford, que es una variante, es otro tipo de vacuna, y también contra el COVID, pero esta es fabricada en la India. Entonces estamos importando es la vacuna de Covishield, que ya vacunas están siendo transportadas por la aerolínea Iberia. Recuerden que el gobierno presentó esta mañana su Plan Nacional de Vacunación, Vacúnate RD, que va a tener una inversión de aproximadamente 13,000 millones de pesos. Sí, ahí. En vacunas, en los implementos, todo lo que se va a utilizar para vacunar a casi 8 millones de dominicanos. Ahí se puede ver el esfuerzo, lo que representa esta enfermedad en términos económicos. Vamos a hacer contacto con nuestro compañero que prepara. No, tenemos un corte. Sí, vamos a escuchar primero al presidente en el Plan Nacional de Vacunación que fue lanzado esta mañana para que tengamos algunos datos. Fue una rueda de prensa, el presidente habló y el gabinete de salud con los periodistas. Vamos a escuchar esta parte. Y en este proceso no ha habido la solidaridad requerida de los grandes países. No ha existido en esta crisis. Por lo tanto, nosotros entonces tuvimos que hacer acciones que fueron más allá de los contratos que teníamos y de los también. El presidente dando explicación de todo lo que fue el proceso para la adquisición de las vacunas, los contratos que se hicieron con los grandes laboratorios y luego evidentemente la alternativa porque quedaron mal, incumplieron. Y una de las cosas que hizo el presidente Abinader en esta rueda de prensa fue externar su queja y condenar la actitud poco solidaria de las naciones ricas y poderosas porque se llevaron todas las vacunas. Entonces a los países, naciones pequeñas, de economías pequeñas como el nuestro, no le dejaron nada. El presidente entonces se quejaba de la poca solidaridad mostrada por las grandes naciones, las naciones ricas, las naciones poderosas, como por ejemplo Estados Unidos, que el Joe Biden anunció, compramos 200 millones más de vacunas adicionales. Eso es para tenerla ahí. Eso es para comenzar a partir de julio a vacunar. Sí, una segunda fase. Entonces, bueno, todo el mundo quiere, cada presidente vacunar a su población, pero una de las cosas que se ha estado quejando la Organización Mundial de la Salud es precisamente por esa falta de solidaridad y de equidad en la distribución. Ni siquiera la OMS o EPS ha podido reunir la canasta que se comprometió con los países pobres para que le llegue la vacuna. Mira, eso es colita, eso va a estar en el fondo. Vamos a escuchar a la vicepresidenta, que es la coordinadora del Gabinete de Salud, cuando también daba detalles de este Plan Nacional de Vacunación. Los formularios de registro para los puestos de vacunación, pues tendremos lo que yo le acabo de mencionar, lo que es el formulario del consentimiento informado, el cual deberá firmar toda persona que sea vacunada, y luego entonces también se llenará y tendrá la tarjeta de vacunación COVID-19, en donde estará toda la información de la persona que ha sido vacunada, la fecha en que fue vacunada y la próxima fecha de la próxima dosis, cuándo le toca
en el lugar que le toca el tipo de vacuna que deberá ser la misma que se le haya aplicado en la primera dosis. Vamos a continuar hablando sobre este tema, porque es un tema muy amplio y de interés nacional, pero ahora vamos a hacer contacto con nuestra gente de EN Noticias, ya si estamos listos para este boletín informativo con Kevin de la Cruz. Buenas noches, Kevin, cuéntanos. Muchas gracias, Kevin. Bueno, Sí, continuando con eso, te decía, antes de dar informaciones más concretas que la gente quiere saber, que esa aspiración de la República Dominicana, nosotros lo dijimos aquí, es decir, yo sabía que eso no se iba a poder. claro. Por más que los países ricos estuvieran allantando, no se iba a poder. Y las empresas no iban a tener eso porque al fin y al cabo esto es un negocio. El COVID ha sido una tragedia para millares de gente en el mundo, pero ha sido una bendición, entre comillas, para esas multinacionales. pero y esas claro, y empresas. esos ¿Tú conglomerados entiendes? empresariales se han llenado, están Entonces, frotándose las ¿qué manos. es lo que ellos han hecho? Es venderle al que le compra el mayor paquete. Sí, pero lo que decía el presidente, yo concuerdo con Sí, yo estoy de acuerdo Luis. con el presidente. Pues el presidente dijo, nosotros no estamos pidiendo nada, Pero yo nosotros estoy de acuerdo, pagamos. pero estoy de acuerdo con él, pero Y si se llegó en el contrato un acuerdo y se dijo que para tal fecha se iba a entregar, evidentemente los laboratorios han tenido retraso, pero han tenido retraso, ¿sabe usted por qué? Por lo mismo que estamos explicando. porque Los grandes se lo llevan todo. si Estados Unidos tenía 200 millones de vacunas y decidió que le dieran 200 más, dónde de las tú crees? 200 que había para regalar, para dar entre Mira, los si países había pobres, 200 que ya se había vendido Ya. en otros países, dijeron, no, Entonces, recójanlo todo, eso es de Estados Unidos. Y ya, y los otros que bueno, esperen. Porque eso es parte de... en el programa, por ejemplo, ¿cuántas personas se vacunarán en el 2021? Se vacunarán 7.8 millones de personas mayores de 18 años. Se necesitan 15.6 millones de dosis para vacunar a esas personas. Recuerda que son 2 dosis. Para hay que aplicar, ello ¿verdad? se ha comprado más de 21 millones de dosis. Es decir, Y ahí está en su pantalla, perdón, Napoleón, en su Sí. pantalla, ese es el plan de vacunación que han diseñado las autoridades. En la primera fase, porque eso es vamos por fase, ¿verdad? Eso es importante que la gente En la primera fase, lo tenga claro. Sí, la 1A, como se ha dividido, ¿verdad? El personal de salud de los centros COVID-19, que es la primera línea, todo el personal que esté trabajando con COVID, los médicos, enfermeras, todo el personal de salud. Luego, resto del personal de salud. Ya esos son los que no están trabajando directamente con el COVID. Pero los primeros a ser vacunados es el personal de salud en los centros COVID-19. Luego, el resto del personal de salud. Después pasaremos a los mayores de 60 años con comorbilidades. ¿Hay alguno aquí en el estudio mayores de 60 años? ¿Eh? Aquí hay muchachos, Bueno, somos pues aquí muchachos. somos todos muchachos, aquí somos todos muchachos. Entonces, luego de los mayores de 60 años con comorbilidades, hipertensos, diabéticos, con cáncer y ese tipo de problemas, pasaremos a los mayores de 60 años. Los que tienen entre 55 y 60, pero con morbilidad, con mayor posibilidad de ser diabético, gente que sufre problemas cardíacos, que tiene enfermedades, que pulmonía, Entonces, eso son prioridades. Entonces, ahí vamos con las Fuerzas Armadas y con los docentes. ¿Sabe por qué los docentes? Porque hay un plan del gobierno de retorno a clases presenciales que vamos a comenzar con los más pequeños en la escolaridad, preescolar y demás. Entonces, luego estaremos pasando a la fase 2. Estaremos en la 2A, que es la población entre 50 y 50 años con comorbilidades. Ahí tenemos el resto de la población en la segunda, el otro grupo, resto de la población entre 50 y 59 años sin comorbilidades. 3A, población entre 18 y 40 años con comorbilidades. Y el 3B, población entre 18 y 40 años sin complicaciones. Entonces, eso es parte del esquema. Hay 300 puntos de vacunación que se han definido en total. Se ha definido 2 modalidades que son los intramuros y extramuros. Ahí están los hogares de ancianos, los lugares cerrados donde se va a vacunar, que tienen prioridad, entre otras cosas. Un dato importante es que el gobierno ha dicho que no se permitirá al sector privado. Siempre que hay gente que quiere, dice, espérate, que no pueden comprar vacuna hasta
hasta que pase toda esa fase. Y las empresas, las empresas que están importándola es porque ya tienen un permiso, una autorización del gobierno. Sí, porque es el gobierno. Porque y el presidente alertaba el asunto de los fraudes que hay. Porque los fraudes es que la fábrica dicen en esta primera fase que solamente le venden a los estados. Como debe ser. Si la fábrica X le vende a República Dominicana, no hay que un empresario aquí tenga de esa vacuna, exceptuando que la estén falsificando por otro lado. Correcto. Por eso además viene el tema de la oferta y la demanda que se produciría si el sector privado comienza a acaparar las vacunas y luego a venderla al precio que imponga la ley de mercado. No, y entonces ahí entraría el tema de la desigualdad. El que tiene dinero accede inmediatamente a su medicamento y su familia, y el 80% de los dominicanos que no tenemos dinero no podemos entrar rápidamente en eso. Sí, eso me parece una buena decisión. Además, hubo una doctora que dio una explicación de por qué técnicamente no se puede, porque estas vacunas no tienen la certificación de las federaciones mundiales. Eso lo dijo la viceministra. Exacto. de Salud. Al no tener la certificación, no pueden venderse. Correcto. De manera suelta en farmacia y demás cosas. Claro. Es decir, después que pase todo esto, quizás usted tiene ahí y a la gente que pueda o adquirirla, la adquirirá. Vamos a estar hablando durante toda la semana, porque evidentemente este es un plan, el plan de vacunación que debe movernos a conciencia a toda la población, porque estamos hablando de la salud de un pueblo. No estamos hablando simplemente de vacunarnos contra una fiebre cualquiera, sino un virus que ha diezmado la población, que sigue provocando muertes, que sigue provocando luto y dolor en las familias dominicanas y en las familias de todo el mundo. Ahora, el gobierno debe esforzarse a fondo para mover la conciencia ciudadana. Tiene que convencer a los dominicanos primero. Primer paso, ¿verdad? O sea, ya vamos con el plan de vacunación, tenemos la vacuna y vamos a explicar por qué. El gobierno debe convencernos a los dominicanos de que debemos vacunarnos. ¿Por qué debemos vacunarnos? ¿Cuál es la importancia de que nosotros nos pongamos la vacuna? Segundo, que el plan de vacunación es una cuestión de país, de patria, de nación. Como están enfocando parte de la campaña, es un asunto de la patria, de la dominicanidad. Y tercero, debe convencernos y comunicar muy claro el manejo transparente y diáfano de todo el proceso. Y el tema de las vacunas, el efecto. O sea que el dominicano, por naturaleza, es lo que llaman chivo. Sí. Si el dominicano, fíjate que hay gente que dice, no, yo entro en la segunda fase, déjame ver, déjame esperar que la reacción que le provoquen otro. El gobierno hizo un estudio, un sondeo, que revela que casi la mitad de los dominicanos dice que no se la van a poner. Estamos hablando, el propio presidente dice que el presidente de la cifra, el 40% de los dominicanos como que no quieren ponerse en esta primera fase. Déjame ver algo aquí. En el estudio aquí hay 5 personas ahora mismo. Sí. Yo puedo ver, 5 personas. Levanten la mano, por favor, con conciencia, los que se van a poner la vacuna. Los que se van a poner la vacuna. No, aquí está claro. 2. Hay uno allí. Hay uno allí. Tú estás dudoso también en esta vuelta. Sea honesto. No. Sea honesto. No, pero yo tengo que hacerlo porque yo tengo una condición especial que no aquí, puedo arriesgar. De 5 personas, 3 tienen duda de ponerse la vacuna. Así es. Para que lo que dijo el presidente es así, porque se hacen estudios, ¿verdad? Entonces, 40, para que usted lo entienda mejor, de 4 de cada 10 dominicanos, que es casi la mitad, dice que no se va a poner la vacuna. No es que tiene dudas, no, que no se va a poner la vacuna. Porque piensa que tiene efectos secundarios, porque también los medios de comunicación hablaban de que no eran efectivas tal o cual. Toda esa incertidumbre que se creó y que ha estado alrededor de la pandemia. Bueno, que para poner una vacuna de esa hay que crear 10 años de estudio, esto se hizo en un año. Entonces, no, yo lo peor, que uno no sabe, que todavía no está bien demostrado las reacciones que puedan tener. Sí. Saben que en algunos círculos de los barrios, en las esquinas y las cosas, uno de los temas de conversación de muchos hombres es que se ha regado o se ha dicho
que supuestamente algunas vacunas afectan la virilidad. Ah, no, ya ahí sí es verdad que no se lo ponen los dominicanos. Con eso Al se puede, Óyeme, con eso se al puede relajar. hay dos temas que tú le dices, son varones, que ahora ese y el sobrepeso. Ah, sí. Bueno, tú estás gordo. Sí. Y esa barriga, sí, eso es peligroso. Ya. Vamos a una pausa ahora. Siga con nosotros, ya volvemos con más de este tema y otros temas en primer plano. Ya regresamos. Gracias, Kevin. Cita obligada esta noche a las 9, emisión estelar de EN Noticias. Mira, siempre se ha dicho, Miguel, que el diálogo es la base para el entendimiento. Totalmente. Tú sabes que Waldo, con razón, en algunos casos, con otra exageración, había dicho que iba a convocar una marcha contra la Policía Nacional. 2 marchas tenía. 2 marchas. Pero ya se le echó agua al vino, se reunió con el jefe de la policía y con el ministro de Interior, dejó sin efecto eso, se entendieron, porque el pleito entre médico y policía yo no lo entiendo. No, yo tampoco. Porque están montados en el mismo barco. Peleando en el mismo frente. En el mismo frente, exponiéndose muchísimo ambos, esforzándose y sacrificándose por salvarle la vida a terceros. Entonces, no había eso. Entonces, los policías que se cometen su exceso, realmente si ventan mucho que lo voten. Porque, oye, usted puede ver un médico, si usted lo vio que salió de un colmadón, en vez de usted trancarlo, móntelo en la jipeta suya y llévelo a acotar, sí, claro, para que el otro día se levante sin resaca y vaya a dar servicio. ¿Qué tantas cosas? Es importante el acuerdo que se llegó de que los médicos no pueden ser apresados, primero que los médicos se identifiquen si lo detienen. Y a los policías, si ya se identificó, entonces no hay que detenerlo, no hay que esposarlo, no hay que arrestarlo, ¿verdad? Sí. Es el protocolo. Pero que los médicos también, porque también los médicos cojan su prudencia, porque el de Santiago, el que se le voció a los polis, cáeme atrás. Una imprudencia. ¿Tú entiendes? Pero lo importante es que hubo un entendimiento ahí. El ministro de Interior le salió al frente a una petición, dirían que descabellada. Conchoprimesca. Sí, conchoprimesca. Y que voten al jefe de la policía por la actuación de uno de sus agentes. Parece que él tiene poco que hacer. Lo que pasa, él tiene como un problema con los policías porque este es el segundo round. Sí, él tiene, lo que pasa es que él tiene cosas pendientes. El boche del presidente fue a él, claro, cuando dijo que no había rango. Exactamente. Que no hay rango que valga. Sí. Vamos a ver lo que dijo Jesús Chu Vázquez. Imagínese usted si porque un policía pueda cometer algún exceso en sus funciones que no es avalado por el director de la policía, se plantea eso, la verdad es que pienso que es necesario que maduremos un poco más con relación a este tipo de comentarios, porque realmente, ¿qué responsabilidad puede tener el director de la policía de que un policía pueda cometer un exceso? Y que dejemos de estar cantinfleando. Sí. Dejemos de estar cantinfleando porque eso Así fue. Es. Bueno, vamos a la pausa. Cuando regresemos, el doctor Marino El Cevif ya está con nosotros y tenemos un temita caliente de actualidad. Ya volvemos. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Primer Plano. Bueno, mira, siguiendo con las informaciones y pasando a otro tema, el Partido de la Liberación Dominicana hizo sus elecciones donde se escogieron los 300 nuevos miembros del Comité Central. Hay muchos amigos nuestros que salieron ahí. Y otros se quedaron también. Y otros se quedaron. Sí, Entonces, pero muchos de los que estaban aspirando, conocidos, cercanos, sí. pasaron. Bueno, la gente dice, bueno, que los jóvenes
son los que están al frente. Hasta que yo no tenga la lista completa, que no me hablen de jóvenes ni de viejos. Porque cuando viene a ver, te pasaron Te 5 pasaron jóvenes por 5 arriba jóvenes y después los otros son. y 200 añejos Sí. por debajo que tienen todo el derecho. Fue un proceso que ellos califican de exitoso. Ahí se escogieron 120, una cantidad de lo que son miembros nacionales y otros que son miembros del Comité Central, representantes de sus respectivas provincias. Entre los más votados está el hijo de Felucho, está Rafi Paz, está Cárdenas, el primo, el gran exministro de Salud Pública. La exministra de la Juventud, Robiani Balcácer, esos son jóvenes, Sí, usted que está hablando, No, ¿verdad? no, pero te estoy... Rafi Paz joven, Johnny Pujols, Sí, eso, que pero son de eso los... es El lo más que- votado fue el exministro de Economía, el hijo de Felucho, Juan Sí, Ariel sí. Jiménez. Bueno, que ahí- Eh, ese primero tiene condiciones académicas, pero también tiene estructura orgánica, porque el papá le pone a su disposición El amigo suyo, la estructura. Rafael Sánchez Cárdenas, el ministro de Salud pasó. Sí, primo, Chanel Rosa, ese es mi primo. también Chanel Sí, fue sí. uno de los favorecidos. Ramón Pepín, es ministro de Obras De Obras Públicas, Públicas, también sí, está. ya que cruzaron. ¿Sabe también quién estaba, que creo que cruzó también? Félix Rosario. Bueno, él estaba, ¿Cómo le está? faltaban unos votitos ahí. Pero él estaba ahí como en la Pero sí, frontera. sí, él estaba- bien arriba ya, pero estaba Sí, como en la frontera. pero que a veces yo hablé con él hoy incluso, Ajá. entonces me decía, bueno, estamos esperando porque falta el 30% de los votos, porque ahí es que se ve el esfuerzo cuando dice, fulano, ve a votar, no menor que 2 votos, Exactamente. 3 votos es lo que hace te la garantiza diferencia. el cruce. Hace la diferencia. Y eso también te dice que qué cantidad de gente votó por cada quien. Ujú. 5,000, 4,000, 300, 400. Pero es importante también este ejercicio del PLD que está buscando renovarse, cobrar nuevos bríos, que ha estado muy golpeado. Sí, sí. Golpeado con la división, la división a Leonelice, llevarse un grupo y el daño que le hizo al partido, las derrotas electorales cosechadas en los 2 procesos electorales y ahora que sigue siendo golpeado con la persecución de corrupción del Ministerio Público contra funcionarios PLDistas. Entonces, el No, PLD que, está tratando al de... PLD no, que le hace falta un aire nuevo, indudablemente. Es decir, la vida es dialéctica. Tú no puedes mantener, incluso ahora, después que ya se defina con lo que fueron electos los 300 nuevos miembros del Comité Central, se reúne el Comité Central para escoger o ratificar a los miembros del comité político, que es el órgano, la gente dice, el mayor órgano de dirección. El mayor órgano de dirección es el Comité Central. Lo que pasa es que el comité político es el operativo. Sí, orgánicamente. Exacto. Y el PLD tiene que coger su aire. Bueno, pues Y que coja su mira, aire. ¿eh? Y los papás estamos pidiendo que para la clase que ya es hora. ¿Usted está también en eso? Bueno, yo creo, eso hay que valorarlo. Porque para algunas cosas sí, porque la gente está haciendo fiesta, la gente va a los sitios, Va al súper. ¿Y quiénes son los que van a los colmadones? Son los papás de los muchachitos que no dejan ir a la escuela. Usted sabe que yo me ¿Tú entiendes? sorprendí. Entonces, en todos los países, en muchos países, se ha permitido. Sí. ¿Qué usted tiene que tener? Lógicamente, el cuidado adecuado. Y déjame decirte que los colegios clase media alta están dando clases. Ajá, Hay presencial. hay colegios Perdón, infantiles, sí, presencial. Presencial. Pero ¿y con qué autorización? Porque eso el gobierno... Mira, hoy el presidente Abinader dijo que la presencialidad para las clases comenzaría una etapa, la primera etapa, cuando se cumpla la fase 1 del proceso de vacunación. Y se comenzaría con los preprimarios, o sea, los más pequeños, Sí, los más sí, pequeñitos. sí. Entonces, ¿cómo que hay colegios privados que están dando hay clases? escuelas preprimarias que están dando clases, hermano. O lo están recibiendo. Presencial. Yo no sé, sí, pues yo sé lo que le estoy diciendo. Usted, bueno, con conocimiento de causa. No, porque los míos los míos están acuartelados. Entonces, hay forma de usted educar a su muchacho. Porque si no, usted le pone un tutor, una gente que vaya a darle clases. Sí, mira, vamos a conectar nuevamente con nuestra gente de EN Noticias. Está Kevin de la Cruz
para ver qué nos está preparando el departamento de prensa para la emisión estelar esta noche a las 9. Buenas noches una vez más, Kevin. Gracias por continuar con nosotros en Primer Plano. Ya nos acompaña quien es nuestro compañero y cada lunes está con nosotros el doctor Marino Ercevy. Okay. Cuando Doctor. los lunes, mira, cuando él comienza a estar anotando y la Es cosa... que ustedes me Viene con traen sus muy rápido. libros y esas cosas. Me llevan pronto. No, Tenga, ya- doctor, ya- tenga el saludo covidiano. ya tiene una audiencia que los lunes, espérate. No, y la gente manda preguntas y cosas. Sí, Por ejemplo, yo voy a comenzar caliente con el doctor. ajá, dale. Porque hoy se anunció el Plan Nacional de Vacunación. Exacto. Doctora, no lo voy a comprometer en público, está bien, con la pregunta. Esa no. Esa no. Pero hoy se anunció el Plan Nacional de Vacunación. Es voluntario. Pero te van a poner a firmar un documento, primero de descargo al gobierno, para cualquier cosa que te pueda pasar con la vacuna ahí. Sí. Entonces, igual firmar un documento si tú no te quieres vacunar. Entonces, Correcto. doctor, ¿pueden las empresas o las instituciones públicas exigirles u obligar a sus empleados o a sus servidores a vacunarse so pena de ser cancelados o perder el empleo si no se vacunan? No, de ninguna manera. Fíjate, tú me has llevado a un punto, y tuve que auxiliarme, por cierto, de mi hijo José Marino, que me ha enviado la ley de salud Saludos para José María. para poder hablar con propiedad. Sí. Resulta que la ley 42 del año 2001, en su artículo 64, establece el denominado enfermedades transmisibles. Y sobre esa base, si leemos la ley stricto sensu, encontramos que el artículo 64 dice que es responsabilidad de la CESPA. CESPA es lo que hoy es el Ministerio de Salud Pública. Sí. Las Garantizar a las poblaciones la vacuna obligatoria aprobada y recomendada por la Organización Mundial de la Salud, y en este caso refrendada por la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, debido a que, según la misma, tiene que tener un perfil epidemiológico de cada país o de la región. Dice, son obligatorias las vacunas y las vacunaciones que la CESPA ordene, que el Ministerio de Salud ordene. Estas serán practicadas con los productos autorizados por la Secretaría de Salud y de acuerdo a los términos internacionales establecidos. Sin embargo, como dicen los franceses, cependant, el artículo 28 De la Ley General de la de Salud. misma Ley General de Salud establece que todas las personas tienen los siguientes derechos en relación a la salud. Y en la letra H establece lo siguiente: el derecho de decidir previa información y comprensión sobre su aceptación o rechazo de asumir el tratamiento. Se exceptúan de esta disposición los casos que representan riesgos para la salud pública. En el caso de menores, discapacitados mentales, pacientes de estado crítico sin conciencia, para decidir, la decisión recaerá sobre sus familiares directos, tutores o, en caso de ausencia, sobre el médico principal responsable de esa atención. Del espíritu de la ley se desprende, junto a otras declaraciones de la Organización Mundial de la Salud, que también he tenido a mano, donde dice que la obligatoriedad de vacunarse realmente es una conceptualización del Estado para, como dice la ley, prever que otros no se infecten. Pero, evidentemente, deja al libre albedrío a la persona con respecto a vacunarse o no. Y no le impone esa obligatoriedad. Es más, mirando algunos otros
ejemplos que pude también conseguir a través de la internet y que me proporcionó mi hijo mayor que estudia Derecho. La Organización Mundial de la Salud, a través del epidemiólogo Bruce Alward, declaró que será decisión de cada país declarar la obligatoriedad o no de sus ciudadanos de ser inoculados con la vacuna COVID-19 cuando llegue a su territorio. Y ahí se planteó el caso de, en este caso fue Australia, el punto de discusión, donde el gobierno australiano hacía el requerimiento de que era obligatoria para toda la ciudadanía Ponerse la colocarse la vacuna. Fíjate, sobre esa base ha habido también muchas informaciones. El gobierno dominicano compró 10 millones de dosis a AstraZeneca en Inglaterra, compró 8 millones a Pfizer, compró 2 millones a la COVAX y ahora a 768,000 dosis de Sinovac. Eso es los chinos. Ajá. Y ahora, Viene como llegando, ustedes dijeron que está hoy, llegando. hace un ratito en el programa, llegaron 110,000 dosis desde la planta de la India de AstraZeneca. ¿Qué ha pasado? Bueno, que las vacunas han pasado a ser también parte del mercado, del libre mercado. ¿Y quiénes han ejercido el derecho del libre mercado? Los países más ricos, que han exigido, por ejemplo, los países europeos, no enviar las vacunas, incluso ya contratadas, que es la queja del presidente Luis Abinader, porque primero se lo quieren dar a su población y no cumplen los contratos sistemáticos perfectos, donde el gobierno ya pagó ese dinero, sin embargo no le mandan las vacunas. Las Naciones Unidas, como decías tú, a través de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha dicho que esta oportunidad de crisis que puede ser resuelta con esta vacuna ha demostrado que los países ricos no han sido consecuentes con ni la equidad, con la solidaridad y sobre todo con los compromisos, porque la República Dominicana no le está pidiendo que le regalen, correcto, como no dijo el estamos presidente pidiendo, Luis no estamos Abinader, pidiendo compró nada. a tiempo y pagó a tiempo inmediatamente. Sin embargo, ha tenido que comprar en la India porque los ingleses India y en China. no han resuelto el problema. Ahí viene la pregunta. Si se viola ese contrato, Bueno, no puede el Estado Dominicano demandar eso. Claro, y si por quiere, incumplimiento. y si quiere que me paguen No, con más pero- vacunas. pero- Mira, Sí. en vez de tú mandarme No me los dé 2 dinero, millones, mándame más. Es que en el contrato que se firmó con esos laboratorios y esas multinacionales, precisamente está en la cláusula, no somos demandables si nos atrasamos, si Bueno, no llega a pero tiempo y todas esas las son- cosas. Esas son cláusulas que pueden ser en cualquier tribunal de cualquier parte del mundo anuladas por tratarse de contratos que son contratos de reciprocidad, para que se entienda mejor, sistemáticos perfectos, donde tú me ofreces un producto y yo te pago una cantidad de dinero. Y si tú no cumples, el incumplimiento de ello, teniendo tú esa vacuna, constituye realmente... Pero si en el contrato está especificado que la empresa no se hace responsable si hay algún retraso, Pero en la eso entrega, siempre en la se pone, llegada. óyeme, Pero- eso siempre no. se pone hasta en los parqueos. No, Yo no, no soy pero- responsable de que no, mi carro esté aquí, sí, que eso pero es disparate. usted es dueño de ese parqueo. Bueno, pues Y por eso tú estás cobrando. yo le estoy diciendo lo que dice el contrato No, y lo que no, se pero, firmó. pero No, lo que te esas estoy son diciendo es, cláusulas lo que- que te estoy diciendo es que ese contrato puede aplicarse así. Si tú dices, bueno, yo produje 10 vacunas, Claro. 3 para ti y 7 para el que es rico. Si yo no tengo las 3 tuyas, pero si yo después de esas 10 produje 14 más y todas se las doy, entonces yo tengo producto. Claro que sí. Que no te la haga llegar a ti es otra cosa. No, es una Porque- discriminación. Porque tú me dices, no, fue que se le cerró la fábrica, se le dañó y solamente estaban los 6 que había que eran adelantadas para él. Perfectamente. No, Perfectamente. porque Estados Unidos está comprando 200 millones. Oh, sí, Exacto. claro. ¿Y de dónde la está sacando? Hoy los europeos De, todavía están de los comprando. mismos que han producido. Claro. De la que nos quitaron a nosotros. De Moderna, etcétera. Mire, Sí. mire, doctor, la pregunta, nos respondió una parte, pero la otra parte. No, mira, yo te voy a recordar algo que es importante. Estar vacunado es bueno, es eficiente
y hay que hacerlo, porque eso lo están diciendo los mejores médicos dominicanos y es una campaña que tiene que hacerse para llegar a hacer conciencia a la ciudadanía de los beneficios de ello. 40% dice que no se le va a poner la vacuna. En los Estados Unidos, que ya se han vacunado una gran parte, casi 55 millones de personas, ha bajado el nivel de contagio. Eso es cierto. La Organización Mundial de la Salud hoy reporta que en los países que están vacunando se ha reducido al 50% el nivel de contagio. Entonces, eso significa que la vacuna tiene un efecto positivo. Y como los dominicanos somos inteligentes y sumamente cuidadosos, tenemos que oír esas campanas y no estar llevándonos siempre de aquellos aguijones que viven diciendo cosas a favor o en contra fundamentalmente de las vacunas y ser cuidadosos. Ahora, hay un aspecto que es más importante. Yo recuerdo una vez cuando viví en el sur, en Sudamérica, que iba a viajar a Bolivia a un evento. Y cuando voy me dicen, no, para ir a Bolivia y darle el visado, usted tiene que estar vacunado. ¿Cómo? Sí, usted tiene que ponerse la vacuna contra la fiebre tifoidea, de lo contrario no le damos la visa. ¿Qué puede suceder en el mundo? Que muchos países se reserven el tránsito de los ciudadanos sobre la base de exigir la vacunación. Están hablando de un pasaporte, Un pasaporte, de vacunación, un pasaporte un de registro, salud. sí, Sí, un pasaporte claro. de salud. Los niños, hijos nuestros, no le dicen, si usted no se vacuna, no puede ir aquí o allá. Pero ¿qué pasa? En las escuelas te piden que si sus hijos están claro, vacunados, sí. Y que lleve la tarjeta y de que vacuna el año cuando son los más siguiente tú pequeños. tienes No, que que traiga ver la tarjeta. cómo está Trae la tarjeta. ¿Qué significa? Que los dueños de las escuelas públicas y privadas lo que quieren es que esos muchachos estén vacunados para evitar contagios con sus alumnos. Mire. Y eso va a pasar en el mundo del trabajo. Mire, Los dueños de sí, empresas, ahí vamos, ajá. los dueños de empresas podrían exigirle a sus trabajadores que estén vacunados para evitar contagios dentro de la Y empresa. si no me vacuno, ¿me pueden votar? ¿Me pueden cancelar? Podría ser un motivo de discusión en los tribunales. Mire, además de la vacuna, Abinader anuncia que impulsará ante el Congreso la ley de referéndum. ¿Qué es lo que tiene esa ley? Porque aquí estaba hablando incluso cuando Danilo, que la reelección, pero vamos al referéndum. Eso fue propuesto incluso en el proceso de reforma de modificación a la Constitución con Leonel. Sí. Eso se votó mayoritariamente, No, pero no lo pusieron. El profesor Marino Vinicio Castillo fue el primero que habló De la del ley. referéndum Sí. y que habló de lo que Explíquele. consagra el artículo 272 Explíqueme eso, de nuestra lo del Constitución. referéndum. El artículo 272 de nuestra Constitución habla del referéndum obligatorio. Cuando la reforma versa sobre derechos, garantías fundamentales y deberes, el ordenamiento territorial y municipal, el régimen de nacionalidad, ciudadanía, extranjería, el régimen de la moneda y sobre los procedimientos de reforma instituidos en esta Constitución, requerirá la ratificación de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas con derecho electoral en referendo aprobatorio convocado al efecto por la Junta Central Electoral una vez votada y aprobada en la Asamblea Nacional Revisora, que es la reunión de diputados y senadores. Dice, es una ley orgánica. Pero no existe la ley orgánica. Entonces, ¿qué pasa? Exacto. El consultor jurídico acaba de decir que han nombrado una pléyade de jóvenes abogados para que estos redacten esta ley, me imagino tomando en consideración otras leyes dentro de América Latina, que conjuntamente con la opinión de otros colegas, que me imagino tiene que ser cedida ante la razón frente a cualquier propuesta, se ponga en conocimiento de la ciudadanía y de los senadores y diputados una ley que permita reglamentar el referendo aprobatorio que prevé el artículo 272 de la Constitución de la República. Bueno, ese es un tema que va a generar realmente mucho debate. Eso es importante porque tú sabes que la ley madre nuestra Constitución o carta sustancial,
ha sido cambiada siempre para el provecho de los que están en el poder. Y con esta ley de referéndum se le puede poner un detente, diríamos, una forma de controlar el poder político avasallador y que tengan que someter a referéndum las transformaciones constitucionales que a diario se provocan, Sí, sobre todo sí. para la reelección, Bueno. para el Claro, presupuesto claro, y para totalmente. beneficio particular de quienes Sí, gobiernan. así es. Doctor, gracias. Nos vemos el próximo lunes. Y Doctor, si la cosa se aprieta, gracias por la cátedra. lo llamamos en el transcurso de la semana. Si la cosa se aprieta. Mire, perdón, ¿en qué grupo de vacunación están ustedes? No, yo No, estoy yo- en el Tú primer sabes, grupo. yo estoy Tú entre tienes 18 y 48. Tú estoy estás, yo. sí, sí. Si tú quieres, nos vamos para ese Yo voy grupo. yo estoy entre 18 Mira, y 48. Yo tengo 40, pero de ejercicio Antes profesional. de irme, quiero compartir con la audiencia de aquí una joven que está de cumpleaños. Ajá. Sí, mi chiquita, la María Inés. Ah, La estrella. pero, Mírala ahí. pero felicidades para esa princesa. 11 años. ¿Tú 11 sabes, años ya. ¿Tú sabes cuánto está su índice? Ahora que Ajá. me mandaron. En 100, toda la materia. Salió su mamá, igualita a su mamá. ¿Tú lo ves? ¿Eh? Ahí mismo, ayúdame ahí. Igualita a su mamá. Una muchacha inteligente. Oh, muchas felicidades No, para la y- princesa y sus hermanos. y monitoreé el programa. Sí. Dice, te estoy viendo. De verdad. Ajá. No, pero ¿a qué hora se acuesta la muchacha? Ah, no, es que estamos temprano, estamos a las 8. No debemos acostarnos a las 10 de la No, verá noche, que ya ¿no? no, sí. A las 10 de la noche. ¿Sabes dónde están tus hijos? ¿Recuerdas que decían? Bueno, Nosotros finalizamos así esta entrega de En Primer Plano. Mañana nos encontramos a la misma hora y en este mismo canal. hasta mañana.